¿Te gustaría empezar a programar en Java, pero no sabes qué necesitas instalar ni cómo configurarlo? En este tutorial os voy a explicar paso a paso cómo instalar el JDK oficial de Oracle, configurar IntelliJ IDEA y dejar todo listo para que podáis empezar a programar hoy mismo. El objetivo de este vídeo es que al final podáis ya escribir y ejecutar vuestro código en vuestro IDE, como veis por pantalla con este Hola Mundo. Bienvenidos al segundo capítulo del curso gratuito de Java desde cero, actualizado para 2025. Por cierto, si no habéis visto el primer capítulo, os lo dejo en la descripción para que estéis al día de todo. Soy Enigma y si estáis interesados en aprender a programar Java, estáis en el lugar correcto. ¡Vamos allá! Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero de todo, vamos a descargar e instalar el JDK oficial de Oracle, verificar que funcione correctamente, instalar IntelliJ IDEA, la versión gratuita, y ejecutar nuestro primer programa con un Hola Mundo. Como curiosidad, antes de nada decir que el origen de esta costumbre de imprimir el Hola Mundo por consola se remonta a los años 70, momento en el que Brian Kernighan, un informático canadiense, lo empezó a utilizar en un manual del lenguaje C. La idea es testear este programa típico de manera simple y bueno, al final del vídeo acabaremos ejecutando nuestro Hola Mundo. Bien, el primer paso es instalar el JDK Oracle. Como vimos en el pasado vídeo de la serie, la introducción a Java, el JDK es el kit de desarrollo de Java, necesario para compilar y ejecutar programas. Así que vamos a proceder a instalarlo. Por si alguien confunde el JDK con el JRE, lo digo porque esto a veces pasa, os comento la diferencia. El JDK, ¿vale? O sea, es para escribir y ejecutar código. El JRE solo para usuarios que requieren ejecutar programas Java, pero que no lo van a escribir, ¿vale? Es para que quede claro. Si vas a escribir código, necesitas el JDK, que además a su vez incluye el JRE. Bien, dicho esto, vamos a descargar el JDK. Para ello, vamos a ir a la web oficial de Oracle, os voy a dejar el link en la descripción, y vamos a comprobar las opciones que tenemos. Entonces, tenemos Java 24 o Java 21, ¿vale? Son las dos opciones, las más nuevas, ¿no? Entonces, el 24 no dispone del Long Term Support o LTS, ¿vale? Esto quiere decir que no tiene un soporte a largo plazo, con lo cual para proyectos sólidos, sobre todo en el mundo laboral, siempre se recomienda esto por tema de errores, actualizaciones, demás, ¿vale? Y luego tenéis la 21 que sí que lo tiene. Entonces podéis bajaros cualquiera de los dos. Yo me voy a bajar la 24, pero es buena para el caso, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería irnos a la parte de los sistemas operativos y seleccionar el nuestro. Una vez seleccionemos el nuestro, en mi caso, por ejemplo, va a ser Windows, simplemente me voy al instalador, que en este caso es de bin.exe, y lo descargamos, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, pero que sepáis que es muy sencillo, ¿eh? Lo abrís, vais dándole siguiente, siguiente todo el rato y listo, ¿vale? Es muy fácil. Las otras dos opciones, por ejemplo, el bin.zip, lo que no tiene es un instalable, lo tenemos que hacer de otra manera. Y el MSI es para automatizar el proceso ya para proyectos de empresa, ¿vale? Pero en este caso, descargaros el bin.exe. Bien, una vez instalado JDK, vamos a verificar que se ha instalado correctamente. Entonces, para ello, vamos a abrir nuestro símbolo de sistema o CMD. Para hacerlo, tenéis que pulsar Windows más R, ¿de acuerdo? Se os abrirá esta ventanita y ponéis esto que hay aquí abajo, CMD. ¿Aceptáis? Ya tendréis la consola abierta para hacer las comprobaciones pertinentes, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer un java-version intro y vemos la versión que efectivamente es correcta, es la última que nos hemos descargado. Y también podemos hacer un java-version para directamente ir al compilador y ver qué versión tenemos integrada, ¿no? O sea que en este caso ya estaría bien. Si no os aparece esto, si no os aparece la versión que os habéis descargado, tendréis que configurar las variables de entorno, que a continuación os voy a explicar cómo hacerlo. Bien, para configurar las variables de entorno es muy sencillo. Vamos a pulsar Windows R, vamos a poner este comando, os lo voy a dejar en la descripción también para que lo tengáis más a mano. Aceptar, vais a opciones avanzadas, variables de entorno y aquí abajo lo que tenéis que poner es justamente lo que hay aquí, pero con vuestra ruta, ¿vale? Es decir, tenéis que crear una variable de entorno que se llama Java Home,
exactamente este nombre, y el valor es vuestra ruta, ¿vale? Os lo voy a mostrar cómo se hace. Aquí pulsáis nueva, aquí arriba ponéis Java Home y abajo examinaríais dónde tendríais vuestra ruta y simplemente la copiaríais y listo. Le dais a aceptar, aceptar y volvéis a comprobar con el CMD que tengáis la versión correcta del JDK. Muy bien, una vez instalado y descargado nuestro JDK, vamos a hacer lo propio con IntelliJ IDEA. Para ello simplemente vamos a la web oficial de JetBrains.com, os lo voy a dejar en el link de la descripción también, y vamos aquí abajo donde dice IntelliJ IDEA Community Edition. ¿De acuerdo? Le damos a descargar y se nos abrirá una ventana como esta. Entonces aquí lo mismo que antes, es darle siguiente, siguiente todo el rato y listo. Yo de nuevo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Bien, ya tenemos instalado IntelliJ. Aquí como podéis ver tenemos la interfaz, ¿vale? Esta es la interfaz, digamos, de bienvenida. Entonces nos dan varias opciones. Tenemos el New Project, que es para crear un proyecto nuevo. El Open para abrir proyectos que ya tenemos generados previamente. Y el Clone Repositorios para clonar proyectos de repositorios, ¿vale? Sobre todo GitHub es de los más utilizados y bueno, ya iremos entrando en eso. Luego tenemos el tema del control de la apariencia, si queremos, bueno, el color que queramos. Yo soy mucho de, me gusta el tono oscuro y bueno, igual que del editor también lo podemos modificar el color, ¿vale? El lenguaje, que bueno, en este caso tengo puesto inglés, accesibilidad, esto básicamente es el tema del tamaño de las letras del IDE. Y bueno, y el keymap, esto es interesante por si queréis configurar también los hotkeys. Pero ahora os enseñaré desde dentro del IDE cómo podéis acceder aquí. Los plugins, esto también es un tema súper importante y muy utilizado. Hay una serie de plugins que nos ayudan mucho a programar. Básicamente son paquetes que nos dan una serie de funcionalidades muy útiles en nuestro día a día. Quedaros con eso si no lo conocéis, ya lo iremos indagando sobre ello. Y bueno, aquí el típico help, por si tenéis cualquier duda, queréis indagar más. Bueno, muy completo, ¿no? Y ahora sí, es momento ya de crear nuestro nuevo proyecto. Entonces, para ello vamos a clicar aquí. ¿De acuerdo? Se nos va a abrir una interfaz donde tendremos que ir rellenando todo lo necesario para poderlo crear. Entonces, lo primero de todo es ponerle el título. Como va a ser un Hola Mundo, pues vamos a ponerle Hola Mundo. ¿Vale? Entonces, aquí es donde se nos va a generar el archivo. Esto lo dejamos tal cual, bueno, donde queráis vosotros, pero bueno, yo lo dejo así. Esto es por si queremos crear un repositorio en Git. Aquí lo dejamos en IntelliJ de momento. Aquí seleccionamos el JDK que queremos. En este caso, pues yo voy a elegir el 20. Tengo varias opciones. Este es muy antiguo ya, pero no lo uso. Pero bueno, lo tengo ahí. Pero lo ideal siempre es coger los más nuevos posibles por tema de incompatibilidades. Esto lo que hace el Add Sample Code es generarnos un hola mundo desde cero, ¿vale? Entonces de manera automatizada se nos va a autogenerar. Ahora lo veréis. Y nada, esto simplemente lo dejáis tal cual y listo. Y le dais al create. Bien, ya lo tenemos creado. Entonces aquí se nos ha generado automáticamente esta clase. Ya tenemos nuestro programa, nuestro hola mundo, ¿vale? Tenemos en inglés. Y bueno, aquí lo interesante, antes de ejecutar el código, es que veáis 4 cositas a nivel de configuración. Bien, vais aquí a File, Settings, lo que habíamos comentado antes, el tema de cómo queréis ver visualmente el IDE, el color que queráis decidir, el zoom que le queréis dar. Aquí tenéis una serie de contrastes, demás, que podéis investigar. Luego, a nivel así relevante, os diría también el tema de los atajos. Aquí lo podéis modificar, todo esto, y poner el atajo que queráis para hacer cada una de estas cosas de aquí. Son las llamadas hotkeys, ¿no? Entonces, bueno, es para automatizar un poco procesos, os va a ahorrar mucho tiempo y si podéis hacerlo con teclas, mejor. ¿Vale? Entonces, aparte de esto, aquí en editor tenéis la fuente, aquí podéis cambiar el tamaño del código, también súper útil porque no nos tenemos que quedar ciegos programando, importante. Entonces, bueno, yo me siento más cómodo así con un tamaño más bien grande y bueno, pero eso va un poco a gustos, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto también tenéis los plugins aquí. Aquí en el Marketplace podéis buscar plugins pues, para todo tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, relacionado con bases de datos o test unitarios, que son los más frecuentes.
Y entonces aquí los descargáis, los instaláis y una vez instalados os pasan esta ventanita de aquí. Estos son los que tengo ahora, pero, ¿qué ves? Tengo actualizaciones pendientes, pero sí que, bueno, que sería bueno que lo tuvierais controlado también, ¿vale? Aparte de esto, bueno, también tenéis aquí el Project Structure, ¿vale? Aquí le dais y podéis cercioraros de que el SDK que habéis seleccionado está presente. ¿Vale? Si queréis cambiar el SDK en algún momento por el motivo X, porque cada uno es diferente, tiene características y prestaciones diferentes, pues lo podéis hacer, ¿vale? Yo ya tenía el 20 y lo dejo así. El resto, dejarlo tal cual y listo. ¿Vale? Entonces, dicho esto, bueno, pues ha llegado el momento ya de ejecutar nuestro Hello World, nuestro Hola Mundo. Bueno, saber que hay dos maneras para ejecutar el programa. Primero, aquí en la estructura de cómo está montado la paquetería del código, o sea, del proyecto. Como podéis ver, hay una serie de carpetas que se han autogenerado con unas librerías y demás, que esto ya lo explicaremos. Aquí donde veis que pone src, si le dais a la pestaña, se os abre el main, que la clase main, recordar que es donde empieza y acaba el flujo del código. ¿Vale? O sea, nuestro programa empieza y acaba por main. Entonces, aquí solo tenemos una instrucción. La instrucción en concreto es que nos va a imprimir lo que ponga dentro de paréntesis, que es Hello World. ¿Vale? Entonces, para ejecutar lo que decíamos, botón derecho, Run Main y se nos va a ejecutar. También tenemos la alternativa de darle aquí. Esto va a gustos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer desde aquí, por ejemplo. Ejecutamos y como podéis ver, ya se nos ha impreso aquí debajo en la consola o el terminal, que es lo que nos ha aparecido aquí abajo, este Hello World, ¿vale? Aquí nos sale este process finish with exit code 0, que quiere decir que no ha habido ningún problema. Y bueno, la ubicación del JDK y una serie de archivos y rutas que ya comentaremos también. Así que nada, ya hemos cumplido el objetivo, hemos podido ejecutar nuestro Hola Mundo por pantalla, ya lo tenemos listo, ya tenemos Java corriendo y ya podemos empezar a programar. En el próximo vídeo vamos a ver algo fundamental, las palabras reservadas en Java, para que podáis escribir vuestro código sin problemas y ya iremos entrando en materia poco a poco. Así que nada, si os interesa y no queréis perderos contenido, os animo a que os suscribáis, le deis al like si este vídeo os ha ayudado y proporcionado conocimientos nuevos. Si habéis tenido alguna duda, lo que sea, por favor, dejármelo en los comentarios. Y si había algún problema en la instalación o cualquier cosa, que yo estaré encantado de ayudaros. ¿De acuerdo? Y nada, sin más me despido. Soy Enigma y estás viendo Java desde cero. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.